¿Alguna vez imaginaste que la universidad pueda ser el lugar de un crimen? Estas son 5 historias de terror en la universidad. Dale like y suscríbete para más. No sé cómo empezar a contar esto. A veces creo que fue un sueño, otras veces, un episodio de locura temporal. Pero el peso de los recuerdos, la claridad de las imágenes, y las marcas que dejó en mi vida me dicen que fue real. Me llamo Adrián, y hace un año, todo lo que creía entender sobre la universidad y la vida se desmoronó en un abismo de terror que no tiene explicación. Todo comenzó en mi tercer semestre en la universidad. Había sido un buen estudiante, nada del otro mundo, pero cumplía con mis tareas y exámenes. Lo que me hacía destacar era mi interés por las historias de terror y lo paranormal, algo que, hasta ese momento, consideraba simplemente un hobby. No obstante, fue precisamente este interés el que me llevó a aceptar una oferta que desearía jamás haber considerado. La universidad, una institución antigua y con una historia centenaria, había adquirido una reputación extraña. No hablo de los típicos rumores sobre fantasmas en los dormitorios o de alguna tragedia del pasado, era algo más oscuro, más enigmático. Algunos hablaban de El Semestre Perdido, una leyenda urbana que circulaba entre los estudiantes más antiguos. Se decía que, cada cierto tiempo, un grupo de alumnos desaparecía sin dejar rastro. Al principio pensé que era una simple exageración, un mito para asustar a los novatos, hasta que un profesor mencionó el tema en clase. El profesor Estrada, un hombre ya mayor, de aspecto severo y siempre impecablemente vestido, dictaba la clase de historia contemporánea. Era conocido por sus conocimientos profundos y su rigor académico, pero también por su interés en los misterios que rodeaban a la universidad. Un día, mientras hablaba sobre los cambios estructurales en la educación superior a lo largo de los siglos, mencionó, como al pasar, el caso de los estudiantes que habían desaparecido en un semestre desconocido. Es curioso cómo algunas historias se perpetúan en el tiempo, dijo Estrada, mientras anotaba fechas en la pizarra. Incluso aquí, en esta universidad, hay una historia que se ha contado durante generaciones. Algo sobre un semestre que nunca existió, en el que algunos estudiantes se desvanecieron como si jamás hubieran estado aquí. El aula se llenó de murmullos. La mayoría de mis compañeros no lo tomaron en serio, pero yo sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si esas palabras hubieran despertado algo en mí, un interés morboso que no sabía que tenía. Después de la clase, me acerqué al profesor para preguntarle más. Quería saber si había algo de cierto en esa historia. Estrada me miró fijamente durante unos segundos, como si evaluara si debía decirme más o no. Finalmente, esbozó una sonrisa torcida y me dijo: si realmente estás interesado, ve a la biblioteca antigua. Busca un libro llamado El Registro Oculto. Si eres lo suficientemente curioso, encontrarás lo que buscas. Esa misma tarde, me dirigí a la biblioteca. Era un edificio antiguo, casi olvidado por los estudiantes. La mayoría prefería la nueva biblioteca, con su tecnología de última generación y sus cómodas áreas de estudio. Pero la vieja biblioteca tenía un aire misterioso, con estantes de madera oscura y el aroma a libros antiguos que impregnaba el ambiente. Busqué entre los estantes hasta que encontré el libro que mencionó Estrada. Era un volumen polvoriento, con las páginas amarillentas y la encuadernación gastada. El registro oculto no tenía un autor claro, solo una serie de entradas que parecían haber sido escritas por diferentes manos a lo largo de los años. La mayoría de las entradas eran confusas, describiendo eventos extraños en la universidad, apariciones, desapariciones y fenómenos inexplicables. Pero lo que más me llamó la atención fue una sección específica, que hablaba del semestre perdido. Según el libro, cada cierto tiempo, un grupo de estudiantes era seleccionado para participar en un programa especial. Nadie sabía en qué consistía realmente, pero los estudiantes que eran elegidos simplemente dejaban de aparecer en las clases habituales. Se decía que se los veía entrar en un edificio específico, uno que no aparecía en los mapas oficiales del campus. Y luego, desaparecían.
No pude evitar sentir una mezcla de fascinación y miedo. ¿Podría ser esto real? Sabía que debía investigar más, pero una parte de mí quería dejarlo pasar, ignorar lo que había leído y continuar con mi vida normal. Sin embargo, el destino, o lo que fuera, tenía otros planes para mí. 2 semanas después de haber encontrado el libro, recibí una carta en mi casillero de la universidad. No tenía remitente y estaba sellada con un extraño símbolo, un círculo con un triángulo invertido dentro. Al abrirla, encontré una invitación a unirme a un programa especial de estudios. Decía que había sido seleccionado por mi dedicación e interés académico y que debía presentarme en un edificio al otro lado del campus, uno que nunca había notado antes. El día que me presenté, el cielo estaba cubierto de nubes grises, como si la misma atmósfera presagiara lo que estaba por suceder. El edificio al que me dirigí era una estructura antigua, casi en ruinas, con ventanas tapiadas y un aire de abandono total. Sin embargo, la puerta principal estaba abierta, como si estuviera esperando mi llegada. Al entrar, me recibió una mujer de mediana edad, con el rostro inexpresivo y una bata blanca. Sin mediar palabra, me condujo a una sala de espera donde había otros 4 estudiantes. Nos miramos entre nosotros, todos con la misma expresión de desconcierto y nerviosismo. La mujer nos explicó que estábamos a punto de participar en un programa experimental, una experiencia académica única que nos otorgaría conocimientos y habilidades más allá de lo que cualquier estudiante regular podría obtener. Pero había una advertencia: una vez que comenzáramos, no podríamos abandonar el programa hasta que terminara. Era difícil negarse. La manera en que la mujer nos hablaba, el ambiente misterioso, y la promesa de una educación superior. Todo parecía demasiado intrigante para dejarlo pasar. Así que acepté, junto con los otros 4. Fue la peor decisión de mi vida. Nos llevaron a una sala subterránea, más allá de un laberinto de pasillos oscuros y estrechos. El lugar olía a humedad, y las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos y fórmulas matemáticas que no reconocía. Al llegar, nos dieron túnicas negras y nos pidieron que nos sentáramos en un círculo dibujado en el suelo. En el centro, había un pedestal de piedra con un libro abierto, similar al que había encontrado en la biblioteca, pero mucho más antiguo y macabro. Las semanas siguientes fueron una mezcla borrosa de clases extrañas y rituales que desafiaban la lógica y la razón. Los profesores, si es que se les podía llamar así, no eran personas que había visto antes en la universidad. Parecían casi inhumanos. Nos enseñaban cosas que iban más allá de la física, la química, o cualquier ciencia conocida. Hablaban de dimensiones paralelas, de fuerzas ocultas en el universo, de cómo manipular la realidad misma. Era aterrador y fascinante al mismo tiempo. El tiempo parecía distorsionarse en ese lugar. Lo que parecía ser una hora podía ser un día completo fuera. Comenzamos a perder la noción del tiempo, y pronto, dejé de ver a los otros estudiantes. Ya no nos permitían hablar entre nosotros, y las pocas veces que los vi, parecían haber cambiado, como si algo dentro de ellos se hubiera roto. Una noche, después de lo que supongo era un mes en ese lugar, decidí escapar. No soportaba más la presión, el miedo constante, las pesadillas que me atormentaban cada vez que cerraba los ojos. Aprovechando un descuido de los supervisores, encontré una salida por una pequeña puerta lateral que llevaba a un túnel subterráneo. El túnel era largo y oscuro, y sentía que algo me seguía de cerca, algo que no podía ver pero cuya presencia era abrumadora. Corrí hasta que mis pulmones estuvieron a punto de estallar, y finalmente, llegué a una escalera que conducía a la superficie. Emergí en un área del campus que reconocí, pero algo estaba mal. El edificio al que había entrado ya no estaba allí. En su lugar, solo había un terreno vacío, cubierto de hierba y escombros antiguos. Confundido y aterrorizado, me dirigí al dormitorio, esperando encontrar a alguien que pudiera ayudarme a entender lo que estaba pasando. Pero al llegar, todo parecía diferente. La decoración, los rostros de los estudiantes, incluso la disposición de los edificios había cambiado. Me acerqué a un grupo de estudiantes y les pregunté qué estaba pasando, pero solo me miraron como si fuera un loco. Desesperado, corrí a mi habitación, o al menos a donde creía que estaba. Al entrar, me encontré con un extraño ocupando mi cama.
Cuando le exigí una explicación, me dijo que había vivido allí durante meses y que nunca había oído hablar de mí. Fui a la oficina administrativa, pero no había registros de mi matrícula en ese semestre. Los papeles, las listas de clases, todo indicaba que no existía. Mi nombre había sido borrado de la universidad, como si nunca hubiera estado allí. Intenté contactar a mis padres, pero cuando finalmente pude hablar con ellos, dijeron que no sabían nada de mí desde hacía meses. Habían recibido una carta diciendo que había abandonado mis estudios y me había ido de viaje sin avisarles. Sentí que estaba perdiendo la cordura. Todo lo que conocía, todo lo que había sido, se desvanecía ante mis ojos. Sin identidad, sin lugar a donde ir, comencé a vagar por la ciudad, buscando respuestas, encontrando solo más preguntas. Finalmente, después de semanas de vivir en las calles, un antiguo compañero de clase, Diego, me reconoció y me llevó a su apartamento. Le conté todo lo que había sucedido, y aunque al principio estaba incrédulo, algo en mi historia lo convenció de que había verdad en mis palabras. Decidimos investigar juntos, tratando de encontrar cualquier rastro de ese semestre perdido. Pero cada puerta que abríamos, cada pista que seguíamos, solo nos llevaba a más confusión. Los registros estaban alterados, las personas que conocía ya no me recordaban, y la universidad parecía haber borrado todo rastro de mi existencia. Diego y yo finalmente nos dirigimos a la biblioteca antigua, esperando encontrar alguna pista en el registro oculto. Pero cuando llegamos, el libro había desaparecido, y la bibliotecaria negó haberlo visto nunca. Desesperado y al borde de la locura, decidí enfrentar al profesor Estrada. Sentía que él era la clave de todo, que sabía más de lo que decía. Lo encontré en su despacho, leyendo tranquilamente un libro. Cuando le exigí respuestas, Estrada levantó la vista y me miró con una calma inquietante. Adrián, dijo suavemente. No deberías haber ido tan lejos. Hay cosas que es mejor dejar en el olvido. Intenté confrontarlo, pero cuanto más hablaba, más borrosas se volvían mis palabras, como si mi mente se estuviera desintegrando. Todo se volvió confuso, y la última imagen que recuerdo es la de Estrada cerrando su libro, como si hubiera terminado de leer una historia que ya conocía. Desperté en una cama de hospital días después. Diego me encontró inconsciente en la universidad y me llevó allí. Los médicos decían que había sufrido un colapso nervioso, que estaba delirando. Pero en mi mente, todo seguía tan claro como el día en que comenzó. Hoy, un año después, aún trato de juntar las piezas de lo que sucedió. La universidad no tiene registro de un semestre perdido, ni de ningún programa especial. Los estudiantes que desaparecieron conmigo nunca fueron encontrados, y la mayoría ni siquiera recuerda que alguna vez existieron. Mi vida nunca volvió a ser la misma. Dejé la universidad y me mudé a otra ciudad, tratando de comenzar de nuevo. Pero el miedo persiste, el terror de que en algún lugar, esa oscuridad aún me acecha, esperando a reclamar lo que le pertenece. Y cada noche, cuando cierro los ojos, veo ese edificio, el círculo en el suelo, y el libro en el pedestal, llamándome, como si el semestre que perdí nunca hubiera terminado realmente. No sé si alguna vez te ha pasado, pero la vida universitaria tiene una manera extraña de envolvernos en su rutina, haciéndonos olvidar lo que realmente está sucediendo a nuestro alrededor. El estrés, las fiestas, las amistades, todo se mezcla en un caos que nos consume. Y a veces, en medio de todo eso, nos topamos con cosas que desearíamos nunca haber descubierto. Todo comenzó en mi segundo año de universidad, cuando me mudé a una residencia un tanto antigua en el campus. Era una de esas construcciones viejas, de estilo neogótico, con gárgolas en las esquinas y vitrales en las ventanas. Su nombre oficial era Residencia Olmos, pero la mayoría de los estudiantes la llamaban el Edificio del Silencio. Y no era porque el lugar fuera tranquilo, sino porque había una extraña y persistente quietud en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Mis padres no estaban muy convencidos de que viviría en un lugar tan viejo, pero para mí, era la oportunidad perfecta de tener mi espacio. Además, la residencia estaba cerca de la Facultad de Filosofía, donde estudiaba literatura, así que me venía como anillo al dedo.
La primera noche en la residencia fue normal, o al menos eso creí. Recuerdo haberme acostado temprano, cansado por el traslado y las horas de desempacar. La habitación estaba fría, pero no le di importancia, pensé que era normal en un edificio tan viejo. Cerré los ojos y me quedé dormido casi de inmediato. Me desperté en la madrugada. Algo no estaba bien. No sabía qué era, pero había una sensación de incomodidad que no podía sacudirme. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro, bajo y casi imperceptible, como si alguien estuviera hablando muy cerca de mi oído. Encendí la luz de la lámpara de mi mesita de noche y miré a mi alrededor, pero no había nadie. Solo el eco de mi respiración resonando en las paredes. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, tal vez el viento que se filtraba por alguna rendija, pero la sensación de inquietud no se fue. Me levanté de la cama y fui hacia la ventana, mirando hacia el patio central de la residencia. Todo estaba oscuro, con la excepción de una tenue luz amarilla proveniente de la farola en el centro del jardín. No había viento, ni ramas moviéndose. Nada. Regresé a la cama, pero no pude volver a dormir. Pasé el resto de la noche en vela, pensando en lo que había escuchado. Al día siguiente, el cansancio me hizo olvidar lo ocurrido. Después de todo, tenía clases y tareas que entregar. Sin embargo, esa noche, volvió a suceder. Esta vez el susurro fue más claro, y juraría que escuché mi nombre. Decidí preguntar a algunos compañeros si habían tenido experiencias similares. Muchos me miraron como si estuviera loco, pero una chica llamada Sofía, que vivía en el piso de arriba, bajó la voz y me dijo que no era el único. Hay algo raro en este edificio, me dijo, sus ojos oscuros llenos de preocupación. Desde que llegué aquí, he escuchado cosas, voces, pasos en los pasillos cuando no hay nadie. A veces, siento como si alguien me estuviera observando. Sofía me contó que había investigado un poco sobre la historia del edificio. Al parecer, en los años 70, un grupo de estudiantes formó una especie de sociedad secreta en la residencia. Se hacían llamar el Pacto Silencioso. Nadie sabía exactamente qué hacían, pero había rumores de que realizaban rituales extraños en el sótano, invocando a espíritus o algo peor. Lo más inquietante era que, según la historia, todos los miembros de esa sociedad habían desaparecido misteriosamente un día. La policía había investigado, pero nunca encontró ningún rastro de ellos. Fue como si se los hubiera tragado la tierra. Desde entonces, la residencia había ganado su reputación de ser un lugar embrujado. No quería creer en esas historias, pero después de lo que había experimentado, no podía simplemente ignorarlas. Decidí investigar por mi cuenta. Comencé a buscar información en la biblioteca de la universidad y en archivos antiguos. La mayoría de los registros sobre la residencia Olmos eran vagos, como si alguien hubiera borrado deliberadamente los detalles más importantes. Pero en un periódico viejo, encontré una breve mención sobre la desaparición de los estudiantes y las sospechas de actividades ocultas en la residencia. Cuanto más leía, más me convencía de que había algo en ese edificio, algo que no quería ser descubierto. Pero, como un idiota, en lugar de alejarme, me sentía atraído por el misterio. Quería saber qué había pasado realmente, qué estaba detrás de esos susurros en la noche. Una noche, después de clases, decidí explorar el edificio. Llevé una linterna y mi teléfono, por si acaso. La residencia Olmos tenía varios pisos, pero lo que me interesaba era el sótano. Había escuchado rumores de que estaba sellado, pero Sofía me dijo que había una forma de entrar, si uno sabía dónde buscar. El sótano estaba oculto detrás de una puerta de metal en el pasillo más alejado del edificio. La puerta estaba cerrada con un candado oxidado, pero no fue difícil romperlo con una barra que encontré en la sala de mantenimiento. Mi corazón latía con fuerza mientras abría la puerta, revelando una escalera que descendía a la oscuridad. El aire en el sótano era denso y olía a humedad. Bajé los escalones con cuidado, usando la linterna para iluminar mi camino. El espacio era pequeño y estrecho, con paredes de ladrillo cubiertas de moho. Al final de la escalera, encontré una habitación circular, con un extraño símbolo tallado en el suelo. Era un círculo,
con líneas que se entrecruzaban y formaban una estrella en su centro. Me acerqué al símbolo, sintiendo una extraña energía emanando de él. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero me agaché y toqué el centro de la estrella. Fue entonces cuando lo sentí, una sacudida eléctrica recorrió mi cuerpo, como si algo estuviera intentando entrar en mí. Retrocedí, asustado, y fue entonces cuando escuché los susurros de nuevo. Esta vez no eran apenas audibles, llenaban la habitación, un murmullo ensordecedor de voces superpuestas. Mi nombre se repetía una y otra vez, cada vez más fuerte. La linterna comenzó a parpadear y, finalmente, se apagó. Me quedé en la oscuridad, con las voces resonando en mis oídos. No podía moverme, estaba paralizado por el miedo. Fue entonces cuando vi una figura en la penumbra, apenas visible, pero definitivamente humana. Se acercó lentamente, y a medida que lo hacía, las voces se volvieron más intensas, como si estuvieran gritando dentro de mi cabeza. Cuando la figura estuvo a unos pocos metros de mí, supe quién era. Era uno de los estudiantes desaparecidos, su rostro pálido y desfigurado, sus ojos vacíos, como si toda la vida hubiera sido drenada de ellos. Extendió una mano hacia mí, y pude ver que estaba cubierta de sangre. «Vete», susurró, su voz apenas un suspiro. «Vete antes de que sea demasiado tarde». En ese momento, la linterna volvió a encenderse, iluminando la habitación. La figura había desaparecido, pero el símbolo en el suelo brillaba con una luz tenue y enfermiza. No lo pensé dos veces. Corrí de regreso por la escalera, cerré la puerta de metal detrás de mí y no paré hasta que estuve en mi habitación, con la puerta bien cerrada y bloqueada. No pude dormir esa noche. Las voces seguían resonando en mi cabeza, y cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro desfigurado de aquel estudiante. Su advertencia se repetía una y otra vez: «Vete antes de que sea demasiado tarde». Decidí mudarme de la residencia Olmos al día siguiente. No quería quedarme ni un minuto más en ese lugar maldito. Empaqué mis cosas lo más rápido que pude y me fui a la oficina de administración a primera hora de la mañana. Les dije que había encontrado otro lugar para vivir y que me iría de inmediato. Pero antes de irme, habló con Sofía. Le conté lo que había visto en el sótano, lo que había experimentado. Sus ojos se llenaron de terror cuando le describió la figura y el símbolo en el suelo. «Esos estudiantes nunca se fueron», me dijo, su voz temblando. «Están atrapados en ese lugar, atrapados por algo que invocaron, algo que nunca debieron haber despertado». La dejé con esa información, sabiendo que no había nada que pudiera hacer por ella o por los demás que aún vivían allí. Me mudé a un apartamento fuera del campus y traté de seguir con mi vida, pero los recuerdos de esa noche nunca me abandonaron. A veces, en la oscuridad de la noche, todavía escucho esos susurros, llamando mi nombre, recordándome lo que descubrí en la residencia Olmos. Lo peor es que sé que no soy el único. Nunca creí en lo sobrenatural, en las historias de fantasmas que circulaban por los pasillos de la Universidad de San Agustín. Para mí, todas esas leyendas eran solo eso, cuentos que los estudiantes se contaban entre sí para asustarse mutuamente. Pero lo que experimenté en mi tercer año de universidad cambió mi percepción para siempre. Todo comenzó una tarde lluviosa de octubre, justo cuando el semestre empezaba a cobrar fuerza. Estaba sentado en la biblioteca principal, como de costumbre, trabajando en un ensayo para mi clase de historia medieval. A mi alrededor, otros estudiantes estaban absortos en sus propios estudios, el silencio solo roto por el suave susurro de las páginas al pasar. La biblioteca de San Agustín era conocida por su vasta colección de libros antiguos, muchos de ellos donados por exalumnos a lo largo de los siglos. Tenía techos altos, estanterías que parecían infinitas y una atmósfera solemne que te hacía sentir pequeño e insignificante. Aquella tarde, mientras trataba de concentrarme en mi trabajo, mi mirada se desvió hacia una de las esquinas más oscuras de la biblioteca, un rincón donde apenas llegaba la luz de las lámparas. Allí, entre las sombras, distinguí una puerta de madera que nunca antes había notado. Tenía un aspecto antiguo, con un marco tallado de manera elaborada y un pomo de bronce que parecía oxidado por el tiempo. No pude evitar sentir una extraña curiosidad.
Era raro que no hubiese visto esa puerta antes, teniendo en cuenta la cantidad de horas que había pasado en la biblioteca durante los últimos 3 años. Me levanté de mi asiento, cerré mi portátil y, como hipnotizado, me dirigí hacia la puerta. Cada paso que daba parecía amortiguado, como si el sonido desapareciera en el aire antes de llegar a mis oídos. Cuando llegué, noté que la puerta estaba entreabierta. Empujé suavemente, esperando que chirriara, pero no hizo ningún ruido. Detrás de ella, una escalera estrecha y empinada descendía hacia la oscuridad. Algo dentro de mí me decía que debía dar la vuelta y regresar a mi mesa, pero la curiosidad era más fuerte. Saqué mi teléfono y encendí la linterna, iluminando los primeros peldaños. El aire que salía de ese pasillo subterráneo era frío, mucho más frío que el resto de la biblioteca. Decidí bajar. La escalera parecía interminable, y el eco de mis pasos era la única compañía en ese túnel claustrofóbico. Después de lo que me pareció una eternidad, llegué a un pequeño rellano. Frente a mí, una puerta metálica, cubierta de óxido y con inscripciones grabadas en un idioma que no reconocía. La curiosidad se transformó en una sensación de inquietud, pero ya estaba demasiado lejos para dar marcha atrás. Empujé la puerta, y ésta se abrió con un gemido gutural. Lo que encontré al otro lado me dejó sin aliento. Era una biblioteca, pero no una biblioteca cualquiera. Las estanterías eran aún más altas que las de la biblioteca principal, y estaban llenas de libros que parecían más antiguos que la misma universidad. El techo estaba cubierto por intrincadas pinturas que representaban escenas oscuras y macabras. No había ventanas, y la única fuente de luz provenía de candelabros que colgaban del techo, iluminando tenuemente la vasta sala. Me aventuré más adentro, mis pasos resonando en el suelo de mármol. A medida que me adentraba en la sala, comencé a sentir una presión en el pecho, como si el aire estuviera cargado de algo más que oxígeno. Intenté leer los títulos de algunos libros, pero todos estaban en idiomas arcanos, escritos en alfabetos que nunca había visto antes. De repente, escuché un susurro. Me detuve en seco, mirando a mi alrededor. No había nadie más allí, pero el susurro persistía, como si proviniera de las mismas paredes. Intenté ignorarlo, convenciéndome de que era solo el viento, pero cuanto más caminaba, más fuerte se volvía. Era como un coro de voces, todas hablando al mismo tiempo en una lengua incomprensible. Finalmente, llegué a una mesa en el centro de la sala. Sobre ella, un solo libro descansaba abierto, sus páginas amarillentas y frágiles. Me acerqué y miré de cerca. Las palabras estaban escritas con una tinta rojiza, casi como si fuera sangre. Sin querer, dejé que mi mirada recorriera las líneas, tratando de entender aunque fuera una sola palabra. Fue entonces cuando una sensación de mareo me invadió. Las palabras parecían moverse en la página, cambiando de forma ante mis ojos. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies y me agarré al borde de la mesa para no caer. El susurro se volvió un grito ensordecedor. Todo a mi alrededor comenzó a girar, las estanterías, las luces, las pinturas en el techo. Sentí que algo, o alguien, estaba allí conmigo, observándome, acechándome. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado, como si una fuerza invisible me retuviera en su lugar. De repente, el grito cesó, y todo quedó en silencio. Un silencio tan absoluto que mis oídos zumbaban. Logré soltarme de la mesa y retrocedí, tropezando y cayendo al suelo. Miré hacia el libro, que ahora estaba cerrado, aunque no recordaba haberlo cerrado. Un frío intenso me recorrió la columna vertebral. Me levanté de un salto, decidido a salir de allí. Corrí hacia la puerta por la que había entrado, pero cuando la alcancé, no pude abrirla. La golpeé, grité, pero no hubo respuesta. El pánico se apoderó de mí. ¿Cómo iba a salir de ese lugar? ¿Qué demonios era esa biblioteca? Mientras luchaba con la puerta, sentí una presencia detrás de mí. Me volví lentamente, y lo que vi me heló la sangre. Una figura alta y oscura, con una túnica negra que se arrastraba por el suelo, estaba de pie en medio de la sala. Su rostro estaba cubierto por una capucha,
y de la sombra que ocultaba su cara emanaba una oscuridad profunda, una ausencia de luz que parecía absorber todo a su alrededor. No tenía ojos, pero sabía que me estaba mirando. El miedo me paralizó. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. La figura levantó una mano esquelética y señaló hacia el libro en la mesa. Era como si quisiera que lo abriera de nuevo. No sé de dónde saqué la fuerza, pero finalmente pude moverme. Me giré, empujé la puerta con todas mis fuerzas, y con un chasquido seco, se abrió. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia la escalera. Subí los peldaños de 2 en 2, sintiendo que la figura me seguía de cerca, su presencia apretando mi pecho con cada paso que daba. Cuando finalmente llegué a la puerta de la biblioteca principal, la abrí de un tirón y me lancé al interior. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, y el aire cálido de la biblioteca me envolvió, haciéndome jadear. Los otros estudiantes me miraron con extrañeza, pero nadie dijo nada. Me desplomé en una silla, intentando recuperar la respiración. Miré hacia la esquina oscura de la biblioteca, pero la puerta por la que había entrado ya no estaba allí. Solo había una estantería llena de libros, como si la puerta nunca hubiera existido. Me quedé allí, en silencio, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Todo había sido tan real, pero al mismo tiempo tan surrealista. ¿Había imaginado todo eso? ¿O realmente había encontrado una biblioteca secreta y maldita en el subsuelo de San Agustín? Decidí no contarle a nadie lo que había ocurrido. Temía que me tomaran por loco, o peor aún, que intentaran investigar y se encontraran con algo peor. Durante semanas, tuve pesadillas con la figura encapuchada y el libro maldito, y evitaba a toda costa quedarme solo en la biblioteca. Pasó el tiempo, y poco a poco, la experiencia comenzó a desvanecerse en mi mente, como un sueño que se vuelve borroso al despertar. Pero la sensación de que algo no estaba bien nunca desapareció del todo. Seguía teniendo la extraña sensación de ser observado, especialmente cuando estaba solo. Unos meses después, durante las vacaciones de invierno, decidí quedarme en la universidad para trabajar en un proyecto. La mayoría de los estudiantes se habían ido a casa, y el campus estaba casi desierto. La soledad me resultaba extrañamente reconfortante, y pensé que sería una buena oportunidad para concentrarme sin distracciones. Una noche, mientras trabajaba en mi dormitorio, escuché un ruido extraño. Parecía un susurro, suave, casi imperceptible, pero lo suficientemente fuerte como para captar mi atención. Me levanté de la silla y miré a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. Volví a sentarme, atribuyéndolo a mi imaginación. El susurro se hizo más fuerte. Esta vez, me puse de pie de golpe, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. No podía ser. Estaba solo en el edificio. Caminé hacia la puerta y la abrí lentamente, mirando al pasillo oscuro. No había nadie, solo el eco de mi respiración resonando en la quietud. Pero el susurro seguía allí, envolviendo el aire a mi alrededor. Entonces, lo entendí. El susurro no provenía de afuera. Estaba en mi cabeza. Era la misma sensación que había tenido en la biblioteca secreta. Era como si algo hubiera regresado conmigo, algo que había permanecido en las sombras, esperando el momento adecuado para manifestarse. Regresé a mi habitación, cerrando la puerta con fuerza. El susurro se intensificó, volviéndose un murmullo insistente, un coro de voces que se mezclaban y entrelazaban en un idioma que no podía entender, pero que parecía burlarse de mí. Sentí que la presión en mi pecho volvía, como si el aire se estuviera escapando de mis pulmones. Desesperado, me dejé caer en la cama, cubriendo mis oídos con las manos, pero el murmullo persistía. Cerré los ojos, deseando que todo desapareciera, que fuera solo una pesadilla. Pero cuando los abrí, vi algo que me hizo gritar. Allí, en la esquina de mi habitación, estaba la figura encapuchada. Su presencia llenaba el pequeño espacio, su sombra envolviendo cada rincón. Me miraba, o al menos eso parecía, desde la oscuridad sin rostro de su capucha. Quise moverme, escapar, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado en un terror absoluto, incapaz de apartar la mirada.
La figura comenzó a moverse hacia mí, flotando sobre el suelo como un espectro. Su mano esquelética se extendió, y en ella, vi un pequeño objeto que no había notado antes, un fragmento de página, arrancado de un libro. Era la misma tinta rojiza, la misma textura amarillenta del papel. Lo sostuvo frente a mí, y el murmullo en mi cabeza se volvió ensordecedor. No sé cuánto tiempo pasó. Todo se desvaneció en un torbellino de miedo, oscuridad y susurros. Cuando recuperé la conciencia, la figura había desaparecido, pero el fragmento de página yacía sobre mi escritorio. Lo miré con recelo, sin atreverme a tocarlo. Las palabras se movían en la página, formando patrones que me resultaban hipnóticos, casi imposibles de resistir. El fragmento parecía llamarme, invitándome a descifrar su mensaje, a abrir el libro de nuevo. Pero esta vez, sabía que si lo hacía, no habría vuelta atrás. Sería arrastrado a un abismo del que nunca podría escapar. Tomé una decisión. No podía permitir que esa maldición continuara atormentándome. Sabía que debía deshacerme del fragmento, destruirlo de alguna manera. Lo agarré con cuidado, sintiendo el frío que emanaba de él, y lo llevé a la chimenea del edificio principal, una de las pocas fuentes de calor que aún funcionaban en esa época del año. Con manos temblorosas, encendí un fuego y lancé el fragmento en las llamas. Al principio, no pasó nada. Pero entonces, las llamas se volvieron azules, crepitando con una intensidad inusual. Sentí una ráfaga de aire frío, y el murmullo en mi cabeza alcanzó un clímax, como un grito final de desesperación, antes de desvanecerse por completo. El fragmento se convirtió en cenizas, y con él, la presión en mi pecho desapareció. La figura encapuchada no volvió a aparecer, y los susurros finalmente cesaron. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar de nuevo. Terminé el semestre y me gradué sin más incidentes. Sin embargo, nunca volví a la biblioteca de San Agustín. Sabía que lo que había encontrado allí no debía ser perturbado, que había secretos en ese lugar que era mejor dejar enterrados. Con el tiempo, la experiencia se convirtió en un recuerdo distante, uno que traté de olvidar. Pero a veces, cuando estoy solo y el viento susurra entre los árboles, creo escuchar un eco lejano, un recordatorio de la maldición que casi me consume. Y sé que, en algún lugar, la biblioteca secreta sigue esperando, con sus libros antiguos y sus sombras acechantes, para atrapar a otro incauto que, como yo, no pueda resistir la tentación de explorar lo desconocido. Mi nombre es Samuel. Hace apenas un par de años, era un estudiante más en la Universidad de San Bartolomé, una institución con una reputación impecable y un campus que, a pesar de sus años, siempre había sido un lugar acogedor. Sin embargo, hay una parte de la universidad que preferimos evitar, un edificio antiguo y deteriorado conocido simplemente como el Pabellón Viejo. El Pabellón Viejo, según las historias que circulaban entre los estudiantes, había sido la primera sede de la universidad, pero tras un incendio en la década de 1920, había quedado en desuso. Ahora, solo lo utilizaban para almacenar equipos viejos y archivos. Era un lugar sombrío, con ventanas polvorientas y puertas que parecían cerradas con la intención de nunca más abrirse. Siempre fui escéptico sobre las historias de fantasmas y sucesos paranormales que los estudiantes se contaban entre risas nerviosas. No podía evitar pensar que la mayoría eran solo rumores para asustar a los nuevos. Pero todo cambió durante mi segundo año en la universidad. Era otoño, y el campus estaba cubierto por una manta de hojas secas que crujían bajo los pies. Estaba en medio de un semestre particularmente agobiante, con exámenes y proyectos que parecían no tener fin. Mis amigos y yo habíamos formado un grupo de estudio, y pasábamos largas horas en la biblioteca tratando de mantenernos al día. Una noche, después de una de nuestras agotadoras sesiones de estudio, Lucas, uno de mis amigos más cercanos, sugirió algo que nos sacó a todos de nuestra monotonía. ¿Qué les parece si exploramos el Pabellón Viejo?, dijo con una sonrisa traviesa mientras recogía sus libros. ¿Estás loco?, respondió Carolina, visiblemente nerviosa. ¿Sabes lo que dicen sobre ese lugar? Vamos, no te lo tomes tan en serio, respondió Lucas. Es solo un edificio viejo.
Además, he oído que hay un sótano que nadie ha visto desde hace décadas. El comentario de Lucas despertó mi curiosidad. Siempre había tenido un lado aventurero, aunque rara vez lo mostraba. La idea de explorar un lugar prohibido, donde pocos se habían atrevido a entrar, tenía su atractivo. Finalmente, después de un breve debate, acordamos ir a echar un vistazo. No éramos muchos, Lucas, Carolina, Julián y yo. Sabíamos que si nos atrapaban, podríamos enfrentarnos a una sanción, pero la adrenalina del momento hizo que ese pensamiento se desvaneciera rápidamente. Esa misma noche, armados con linternas y una cámara vieja que Lucas había traído para documentar nuestra aventura, nos dirigimos al pabellón viejo. El edificio, aunque estaba en el centro del campus, parecía completamente apartado, como si el tiempo mismo hubiera olvidado su existencia. Nos acercamos a la puerta principal, que estaba cerrada con un candado oxidado. Por aquí, susurró Lucas, señalando una ventana rota en un costado del edificio. Tuvimos que esforzarnos para pasar, pero una vez dentro, el ambiente cambió por completo. El aire estaba pesado, y el polvo cubría cada superficie. El interior estaba en completo silencio, salvo por el ocasional crujido de la madera bajo nuestros pies. Esto es espeluznante, murmuró Julián, apuntando su linterna hacia un largo pasillo que se extendía frente a nosotros. A medida que avanzábamos, no podía evitar sentirme observado. Era una sensación extraña, como si algo o alguien estuviera consciente de nuestra presencia. Sin embargo, no quería parecer cobarde, así que mantuve la calma y continué adelante con el grupo. Miren esto, dijo Carolina, señalando una puerta al final del pasillo. Era una puerta de madera gruesa, con un pomo oxidado que parecía estar a punto de caerse. Lucas intentó girar el pomo, pero la puerta estaba cerrada. Sin embargo, cuando íbamos a rendirnos y dar la vuelta, la puerta se abrió lentamente con un chirrido prolongado. Al otro lado, había una escalera que descendía en espiral hacia la oscuridad. Debe ser el sótano del que hablabas, dije, tratando de sonar seguro. Vamos, respondió Lucas, ya bajando los primeros escalones. Carolina y Julián intercambiaron una mirada, pero finalmente lo siguieron. Yo fui el último en descender, asegurándome de que la puerta no se cerrara detrás de nosotros. El aire en el sótano era aún más pesado, y olía a moho y humedad. La luz de nuestras linternas apenas iluminaba el estrecho espacio a nuestro alrededor. Las paredes estaban cubiertas de lo que parecía ser una mezcla de óxido y algo más oscuro, algo que preferí no identificar. Finalmente, llegamos al final de la escalera, encontrándonos en un pequeño cuarto con techos bajos. En el centro de la habitación había un escritorio antiguo, cubierto de papeles amarillentos y una vieja máquina de escribir. ¡Qué raro! ¿Quién dejaría esto aquí?, preguntó Julián mientras examinaba los papeles. Espera, hay algo escrito, dijo Carolina, acercando su linterna. Los papeles estaban cubiertos de notas garabateadas, pero la mayoría eran ilegibles. Sin embargo, había una frase repetida en varias hojas, la voz en el silencio. ¿Qué demonios significa eso?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Debe ser alguna especie de broma, respondió Lucas, aunque su voz sonaba menos segura que antes. De repente, un sonido retumbó en la distancia, un eco profundo que resonó en las paredes del sótano. Todos nos quedamos congelados, intercambiando miradas de confusión y miedo. ¿Qué fue eso?, preguntó Carolina, su voz apenas un susurro. Antes de que alguien pudiera responder, las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear. El pánico se apoderó de nosotros, y Lucas empezó a buscar la salida a tientas. «Tenemos que salir de aquí», gritó. Corrimos de vuelta hacia la escalera, pero cuando llegamos a la puerta, estaba cerrada. Lucas la empujó con todas sus fuerzas, pero no se movió. Estábamos atrapados. Fue entonces cuando la escuché por primera vez. Una voz, suave y casi imperceptible, como un susurro en la oscuridad. No pude entender lo que decía, pero era lo suficientemente clara como para hacer que mi corazón se acelerara. ¿Escucharon eso?, pregunté, esperando que alguien más lo hubiera notado. ¿Escuchar qué?,
Preguntó Julián, jadeando por el esfuerzo de intentar abrir la puerta. Antes de que pudiera responder, la voz se hizo más fuerte, más clara. ¿Ayuda? Fue un susurro tenue, pero inconfundible. Miré a mi alrededor, esperando encontrar a alguien más en la habitación, pero estábamos solos. ¿Quién está ahí?, preguntó Lucas, su voz temblorosa. No hubo respuesta, al menos no de inmediato. Pero la voz volvió a sonar, esta vez más cerca, más urgente. «Ayuda, por favor». Carolina comenzó a llorar, y Julián intentó consolarla, aunque él mismo estaba visiblemente aterrorizado. Yo seguía mirando a mi alrededor, tratando de encontrar el origen de esa voz, pero parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «Tenemos que salir de aquí», dije, intentando mantener la calma. «Vamos a encontrar otra salida». Nos movimos rápidamente por el sótano, buscando alguna otra puerta o ventana que nos permitiera escapar. Pero cada rincón que explorábamos nos llevaba más y más adentro de un laberinto de habitaciones pequeñas y pasillos estrechos. Finalmente, encontramos una puerta que parecía dar a otro nivel del edificio. Sin pensarlo dos veces, Lucas la abrió y nos apresuramos a subir por una nueva escalera que crujía bajo nuestro peso. Emergimos en lo que parecía ser un aula abandonada, con pupitres viejos y sillas volcadas por todo el lugar. Las ventanas estaban selladas con tablones, y la única fuente de luz era la tenue claridad de la luna que se filtraba a través de las grietas. «Esto no puede ser real», murmuró Julián, mientras miraba a su alrededor con una mezcla de incredulidad y miedo. Antes de que pudiera responder, la voz volvió, más fuerte y más clara que antes. Esta vez, todos la escucharon. «No están solos». Carolina gritó y cayó de rodillas, mientras Lucas y Julián intentaban mantener la compostura. Pero yo no podía moverme, estaba paralizado por el terror. Esa voz, ese susurro, estaba dentro de mi cabeza, llenando cada rincón de mi mente con una presencia oscura e inquietante. «Salgan de aquí», gritó la voz, ahora claramente enfadada. Lucas reaccionó primero, corriendo hacia la puerta por la que habíamos entrado. Pero antes de que pudiera llegar, la puerta se cerró de golpe, como si una fuerza invisible la hubiera empujado. Nos quedamos atrapados en la oscuridad, con esa voz resonando en nuestros oídos, cada vez más furiosa, más desesperada. No debieron venir, no debieron despertar. La última palabra fue un grito desgarrador que hizo eco en las paredes, como si algo estuviera reclamando su espacio. Desesperados, tratamos de encontrar otra salida, pero todo parecía confabularse en nuestra contra. Las paredes parecían moverse, los pasillos se alargaban infinitamente, y esa voz, esa maldita voz, no dejaba de susurrar en nuestras cabezas, llenándonos de un terror que nunca había experimentado. Finalmente, después de lo que parecieron horas, encontramos una ventana rota, lo suficientemente grande como para que pudiéramos escapar. Uno por uno, nos deslizamos por ella, cayendo al exterior con un alivio indescriptible. Pero cuando mis pies tocaron el suelo, supe que algo estaba terriblemente mal. No estábamos en el exterior del edificio, no habíamos salido del pabellón viejo. Estábamos en el mismo aula, pero desde una perspectiva diferente. La voz volvió a susurrar, esta vez en un tono casi burlón. «No pueden escapar». El pánico me invadió, pero no había nada que pudiéramos hacer. Cada intento de huir solo nos devolvía al mismo lugar, atrapados en un ciclo sin fin de miedo y desesperación. Carolina se desmoronó completamente, y Julián comenzó a balbucear incoherencias, su mente aparentemente rota por el terror. Lucas, por su parte, estaba en silencio, sus ojos perdidos en la distancia, como si ya no estuviera presente en nuestro mundo. La voz continuaba, incesante, susurrando palabras que apenas podía entender, pero que llenaban mi mente con un miedo abrumador. Con el tiempo, perdí la noción de cuánto habíamos estado atrapados allí. Días, semanas, tal vez más. El hambre y la sed comenzaron a consumirnos, pero no había manera de encontrar comida o agua. Cada intento de salir solo nos llevaba de vuelta a la misma aula, a los mismos susurros. Finalmente, cuando ya no podía más, me dejé caer en un rincón, resignado a mi destino. Fue entonces cuando la voz habló por última vez, con una claridad que me dejó helado.
No debieron despertar lo que estaba dormido. Ahora, son parte de esto, para siempre. Sentí como si algo se apoderara de mi mente, algo oscuro y antiguo que no podía comprender. Mis amigos estaban en silencio, sus ojos vacíos y sin vida, como si sus almas hubieran sido arrancadas de sus cuerpos. Y en ese momento, comprendí la verdad. No habíamos sido los primeros en entrar en ese lugar, y definitivamente no seríamos los últimos. El pabellón viejo, ese edificio olvidado, no era solo una estructura abandonada. Era una trampa, un lugar donde las almas quedaban atrapadas, condenadas a repetir el mismo ciclo de terror una y otra vez, para alimentar a esa voz, esa presencia que acechaba en las sombras. Y ahora, yo era parte de eso. Parte de la historia que se contaría entre susurros, una advertencia para aquellos que se atrevían a desafiar lo desconocido. Pero sabía que, al igual que nosotros, alguien más, algún día, ignoraría las advertencias. Y el ciclo comenzaría de nuevo. La oscuridad se cerró sobre mí, y lo último que escuché fue el eco de mi propia voz, un susurro en el silencio, repitiendo esas palabras malditas. No pueden escapar, no pueden escapar. Siempre fui escéptico de las historias de terror que circulaban por el campus. Los rumores, los susurros en las cafeterías y los pasillos oscuros nunca lograron asustarme. Hasta que todo cambió en mi segundo año de universidad, cuando decidí involucrarme en un proyecto de investigación que me llevó a lo desconocido. La Universidad Central de Santiago era una de las más antiguas del país, famosa por su arquitectura gótica y sus laberínticos pasillos subterráneos, que parecían tener vida propia. La Facultad de Historia, en particular, se encontraba en un edificio centenario, repleto de rincones oscuros y escaleras que crujían bajo tus pies. Desde mi primer día en la universidad, me sentí atraído por ese lugar, quizás por su atmósfera cargada de historia o por el simple hecho de que parecía estar siempre al borde de un descubrimiento. Mi historia comienza en una lluviosa tarde de octubre, cuando recibí un correo electrónico de mi profesor de Historia Moderna, el Dr. Miranda. Era un hombre reservado, con el cabello gris y una mirada que parecía ver más allá de lo evidente. El correo era breve y enigmático. Alejandro, tengo un proyecto especial para ti. Algo fuera de lo común. Si estás interesado, ven a mi oficina a las 6. No llegues tarde. La curiosidad me invadió de inmediato. Sabía que el doctor Miranda no era de los que se comunicaban a la ligera. Lo más probable era que se tratara de algún trabajo relacionado con los archivos históricos de la universidad, algo que siempre había despertado mi interés. Esa tarde, la lluvia caía con fuerza, y el viento golpeaba las ventanas del edificio como si intentara advertirme de algo. A las 5:45, ya estaba en el pasillo que conducía a la oficina del doctor Miranda, escuchando el eco de mis propios pasos. Había algo en ese silencio roto solo por el golpeteo del agua y el crujido de la madera que me puso nervioso, pero lo atribuí al clima. La puerta de la oficina estaba entreabierta, y al empujarla, encontré al doctor Miranda sentado detrás de su escritorio, rodeado de libros antiguos y documentos esparcidos por todas partes. Al verme, levantó la vista y me hizo un gesto para que entrara. Alejandro, gracias por venir, dijo, sin preámbulos. ¿De qué se trata, profesor? Pregunté, tratando de ocultar mi ansiedad. He estado trabajando en un proyecto que requiere de alguien con tus habilidades. Es algo que no puedo confiarle a cualquiera, y necesito a alguien con una mente abierta, pero también con la capacidad de mantenerse firme frente a lo inesperado. Me intrigó su elección de palabras. Era evidente que se trataba de algo más que un simple trabajo de archivo. Estoy interesado, respondí, sin dudarlo. El doctor Miranda asintió lentamente y se levantó de su silla. Caminó hacia una estantería llena de libros polvorientos y sacó uno particularmente grande y viejo. Lo colocó sobre la mesa con un golpe seco y lo abrió en una página marcada. Este es un registro de la construcción original de la universidad, explicó, señalando el texto en latín antiguo. La universidad fue fundada en 1875, pero los planos originales muestran algo que no coincide con lo que conocemos hoy. Me incliné hacia adelante para ver mejor. La página mostraba un mapa del campus,
pero había una sección que no reconocía. ¿Qué es esto?, pregunté, señalando la parte que me resultaba desconocida. Eso, Alejandro, es lo que necesitamos descubrir, respondió el doctor Miranda, con una leve sonrisa en los labios. Se trata de una zona que, según los registros, fue clausurada y olvidada durante la construcción. Pero lo más interesante es esto. Pasó la página y reveló un dibujo de una puerta roja, con símbolos extraños grabados alrededor de su marco. Había algo en esa imagen que me produjo un escalofrío, como si algo en mi interior reconociera el peligro que representaba. La puerta roja, dijo en voz baja, como si pronunciara un nombre prohibido. Nadie sabe qué hay detrás de ella, ni por qué fue sellada. He intentado investigar más, pero todo lo relacionado con ella ha sido borrado o clasificado. ¿Y qué quiere que haga yo?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Quiero que la encuentres, dijo, clavando sus ojos en los míos. Quiero que descubras lo que hay detrás de la puerta roja. La lógica me decía que debía rechazar la oferta. ¿Por qué alguien querría investigar algo que había sido deliberadamente oculto? Pero mi curiosidad, la misma que me había llevado a estudiar historia en primer lugar, fue más fuerte. ¿Cómo empiezo?, pregunté. El doctor Miranda pareció aliviado por mi respuesta. Hay un túnel bajo la biblioteca central que conduce a una parte del campus que no aparece en los mapas actuales. Tengo razones para creer que ahí encontrarás la puerta. Pero, Alejandro, debes estar preparado. Esto no es un simple proyecto académico. Hay fuerzas en juego que no comprendemos completamente. Me entregó una linterna, un mapa rudimentario y un juego de llaves antiguas. Usa esto, dijo, entregándome las llaves. La última vez que alguien intentó entrar, no regresó. No puedo garantizar tu seguridad, pero sé que si alguien puede descubrir la verdad, eres tú. Salí de su oficina con una mezcla de emoción y temor. Aquel era el tipo de desafío que siempre había buscado, pero al mismo tiempo, las advertencias del doctor Miranda resonaban en mi mente. El túnel bajo la biblioteca era un lugar al que pocos se aventuraban. Se decía que los estudiantes que se atrevieron a explorar demasiado nunca volvieron a ser los mismos. Era fácil descartar esas historias como simples leyendas urbanas, pero ahora, con la puerta roja en mi mente, todo parecía adquirir un nuevo significado. Esperé hasta la medianoche, cuando el campus estaba desierto y el silencio era casi palpable. El cielo seguía cubierto de nubes, y la lluvia había cesado, dejando un aire frío y húmedo que calaba hasta los huesos. Me dirigí a la biblioteca con el mapa en la mano y la linterna guardada en mi mochila. La entrada al túnel estaba oculta tras una puerta de servicio en la sección más antigua de la biblioteca, un lugar que solía estar siempre cerrado con llave. Usé una de las llaves que me había dado el doctor Miranda, y con un crujido que resonó en la oscuridad, la puerta se abrió. El túnel era estrecho, con paredes de ladrillo cubiertas de musgo y humedad. El aire estaba cargado de un olor a moho y algo más, algo que no podía identificar pero que me produjo un nudo en el estómago. Encendí la linterna y empecé a caminar, siguiendo el mapa lo mejor que podía. A medida que avanzaba, el túnel se volvía más frío y el silencio se hacía más pesado. Podía escuchar el eco de mis pasos, y a veces, juraría que había algo más, un susurro apenas audible que parecía provenir de las paredes mismas. La luz de la linterna apenas iluminaba unos metros delante de mí, y la oscuridad detrás se cerraba como una cortina, haciéndome sentir aislado, atrapado. Tras lo que parecieron horas de caminar, aunque probablemente solo fueron unos minutos, llegué a una bifurcación en el túnel. Según el mapa, debía tomar el camino de la izquierda, pero una parte de mí dudó. Había algo en esa dirección que me resultaba inquietante, como si la misma oscuridad me advirtiera de que no siguiera adelante. Pero la curiosidad pudo más. El túnel de la izquierda descendía ligeramente, y las paredes de ladrillo empezaron a ceder lugar a una estructura más antigua, hecha de piedra. Los susurros que había escuchado antes se hicieron más claros, aunque seguían siendo incomprensibles, como si alguien hablara en una lengua antigua que mi mente no podía procesar. Finalmente, llegué a un amplio espacio subterráneo, una especie de cripta o sala de reuniones,
con arcos góticos y columnas que parecían sostener el peso de siglos de historia. Y allí, al fondo de la sala, estaba la puerta roja. Tal como en el dibujo, era una puerta imponente, de madera oscura, con símbolos grabados alrededor del marco que parecían moverse a la luz de la linterna. Había una sensación palpable de maldad emanando de ella, como si toda la oscuridad del lugar se concentrara en ese único punto. Me acerqué con cautela, sintiendo que cada paso que daba me acercaba más al borde de un precipicio del que no había vuelta atrás. Saqué las llaves que me había dado el doctor Miranda, y con las manos temblorosas, probé la primera en la cerradura. No encajó. Lo intenté con la segunda, y esta vez, la llave giró con un clic que resonó como un trueno en el silencio. La puerta se abrió lentamente, revelando un pasillo oscuro que se extendía más allá de lo que la luz de mi linterna podía alcanzar. El aire que salió de allí era frío, más frío que cualquier cosa que hubiera sentido antes, y traía consigo un olor nauseabundo, como de carne podrida. Dudé por un instante, pero la curiosidad me empujó a avanzar. Cruzar el umbral fue como entrar en otro mundo. La oscuridad era tan densa que parecía tener sustancia, y el suelo bajo mis pies era irregular, como si estuviera caminando sobre restos de algo antiguo y olvidado. El pasillo parecía interminable, y con cada paso, la sensación de que algo me observaba se hacía más fuerte. La luz de la linterna empezó a parpadear, y por un momento, pensé que se apagaría por completo, dejándome a merced de la oscuridad. Pero antes de que pudiera hacer algo, la luz se estabilizó, revelando una figura al final del pasillo. Era una sombra, una forma oscura y amorfa que parecía flotar en el aire. No tenía rostro, pero podía sentir su mirada fija en mí, como si estuviera analizando cada uno de mis pensamientos. La figura se movió lentamente hacia mí, y un pánico irracional se apoderó de mí. Quería correr, pero mis piernas no respondían. Quería gritar, pero mi voz se había congelado en mi garganta. De repente, sentí un dolor agudo en la cabeza, como si algo estuviera tratando de entrar en mi mente. La figura seguía acercándose, y a medida que lo hacía, imágenes horribles empezaron a inundar mi mente, rostros desfigurados, cuerpos mutilados, gritos de agonía que resonaban en mis oídos. Sentí que me estaba volviendo loco, que mi mente estaba siendo destrozada por esa presencia. En un último acto de desesperación, levanté la linterna y la lancé hacia la figura. La luz se apagó en el aire, y el pasillo quedó sumido en una oscuridad total. Pero el dolor en mi cabeza cesó, y las imágenes se desvanecieron. No sé cuánto tiempo estuve allí, en la oscuridad, antes de que mi cuerpo reaccionara finalmente. Sin pensar, di media vuelta y corrí, tropezando y cayendo varias veces mientras intentaba encontrar el camino de vuelta. No me detuve hasta que vi la luz tenue que entraba por la puerta por la que había llegado. Cruzar de vuelta al túnel fue como salir de un mal sueño. Cerré la puerta roja de un portazo, escuchando el eco resonar en la cripta, y corrí sin mirar atrás, hasta llegar a la biblioteca. Cuando finalmente emergí del túnel, el aire fresco de la noche me golpeó con fuerza. La sensación de alivio fue tan grande que casi caí de rodillas. Pero algo en mi interior sabía que no había terminado, que lo que había visto en ese lugar me perseguiría para siempre. Regresé a la oficina del doctor Miranda al día siguiente, aún temblando por lo que había vivido. Cuando le conté lo sucedido, su rostro se ensombreció. «Has visto demasiado, Alejandro», dijo con voz grave. La puerta roja no debía ser abierta. Ahora hay fuerzas en juego que están más allá de nuestro control. ¿Qué era esa cosa?, pregunté, esperando una respuesta que pudiera dar sentido a lo que había visto. «No lo sé con certeza», admitió. «Hay teorías, pero ninguna que pueda explicar completamente lo que has encontrado. Lo único que sé es que ese lugar fue sellado por una razón, y abrirlo podría haber desatado algo que no podremos contener». Intenté seguir con mi vida normal después de eso, pero la experiencia me había cambiado. No podía dormir sin ver aquellos rostros desfigurados en mis sueños, sin sentir la presencia de esa sombra observándome desde la oscuridad. Una noche, semanas después, recibí otro correo del doctor Miranda. Era breve y directo. «Lo siento, Alejandro. Debo sellar la puerta roja. No intentes detenerme.
Corrí hacia la facultad de historia, pero cuando llegué, ya era demasiado tarde. La oficina del doctor Miranda estaba vacía, y la puerta del túnel bajo la biblioteca estaba bloqueada con cadenas y candados nuevos. El doctor Miranda desapareció sin dejar rastro. Se decía que había renunciado y se había marchado al extranjero, pero yo sabía la verdad. Sabía que había vuelto a esa cripta subterránea para intentar contener lo que había desatado. Pero una parte de mí temía que no lo hubiera logrado, que la sombra seguía allí, esperando a la próxima persona lo suficientemente curiosa como para abrir la puerta roja. Y mientras tanto, la universidad seguía con su vida normal, ignorando el oscuro secreto que yacía bajo sus cimientos. Pero yo sabía la verdad, y cada día que pasaba, sentía como esa sombra se acercaba más, esperando el momento oportuno para reclamar lo que había perdido.